Hola, ¿qué tal? Pues con este video comienzo el año nuevo, espero que se la hayan pasado de lo mejor y que venga muchos proyectos y todo lo que ustedes se propongan. Pues bien, en este video lo hice a finales del año pasado con Gil Alanís, un actorazo aquí de La Laguna. Me gustaron mucho cómo terminaron estas fotografías porque igual fueron de concepto, algo de desmaterialización de la persona, de cómo para avanzar a nuevas etapas hay que desfragmentarse un poquito para poder así evolucionar a algo más. En mente este concepto, pues nos dirigimos a un puente que es de Gómez Palacio a Torreón, aquí en La Laguna, de Durango a Coahuila. Y para esto usé el objetivo de 18-55 y también fui alternando con el de 50 mm 1.8. En la parte visual quería lograr algo más pictórico, un estilo tipo Rembrandt recurriendo al claroscuro. Para esto tenía que acercar aún más de lo que acostumbro el softbox para que las sombras y las luces se hagan aún más marcadas. Sin olvidar, claro, también para conseguir esto que tienes que tener una exposición correcta tanto en la parte del fondo como de la persona que vas a retratar. Es decir, tienes que lograr un balance para que ninguna de las dos quede sobreexpuesta. Pues bien, ahora ya pasamos a la parte de la edición en Photoshop. Y bien, en la edición de estas fotografías comencé con la corrección selectiva, en la cual me acercaba a tonos marrones, naranjas, rojizos, para lograr este efecto como de tierra, ya que era uno de los simbolismos que quería utilizar recurrentes en esta sesión de fotos, ya que el desfragmentarse te regresaba a la madre naturaleza, a la tierra, a la muerte y para poder renacer otra vez. Recordando que uno de los principales estilos visuales que estaba buscando era un estilo claroscuro, el cual también se puede dramatizar y hacer un poco más intenso aquí en Photoshop. Ya mencioné, el softbox cercano al objeto ayuda bastante a eso. Sin embargo, también aquí en Photoshop el Dodge and Burn es una de las herramientas para poder intensificarlo aún más este efecto. Ya te habrás dado cuenta que tengo ciertos pasos por ir cumpliendo al ir editando fotografías en Photoshop. Sin embargo, en algunas sesiones especiales voy cambiando y variando para que quede un estilo diferente en base a la experimentación y obviamente en una idea principal que se tenga. En este caso los niveles y las curvas los hice un poco más oscuros que lo que acostumbro hacer para lograr igualmente este efecto de claroscuro. Para que se balanceara correctamente esto, como le dije antes, nada más que aquí en Photoshop lo que hice fue hacer máscaras para que solamente, por ejemplo, las curvas alterara el fondo y lograr un efecto más oscuro. Y bueno, para ya finalizar, aquí te dejo estas fotografías que también salieron en esa sesión. Ya sabes, por favor dale un like al video, compártelo y puedes comentar lo que tú quieras.
Y pues espero que te haya servido este video. Nos vemos en la próxima. Bye.